¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Lo que vimos en el cenote. Me llamo Diego López. Soy paramédico en Yucatán. Llevo casi 10 años en esto y creí haberlo visto todo: accidentes de tráfico terribles, sobredosis, infartos en la calle, incluso un par de suicidios. Pero nada me preparó para lo que encontré aquella noche en la carretera a Chichén Itzá. Recibimos la llamada cerca de las 3 de la mañana. Un reporte de posible accidente con personas heridas cerca del cenote Iquil. La voz del operador sonaba agitada, como si supiera algo más de lo que decía. Mi compañero, Ricardo, y yo nos miramos con escepticismo. A esas horas, lo más probable era un borracho estrellado contra un árbol. La ambulancia rugía en la oscuridad, los faros recortando figuras fantasmales entre la vegetación. La carretera estaba desierta. A medida que nos acercábamos al cenote, una atmósfera extraña comenzó a envolvernos. Un silencio absoluto, interrumpido solo por el zumbido del motor. Normalmente, en el campo, siempre se escuchan grillos, aves nocturnas, algo. Pero allí, nada. Llegamos al desvío que indicaba la entrada al cenote. Un camino de tierra serpenteaba entre la selva. Avanzamos con precaución, la ambulancia rebotando sobre las piedras. A unos 200 metros, vimos las luces. No eran las luces de un coche accidentado. Eran muchas luces, dispuestas de una forma peculiar. Ricardo detuvo la ambulancia. Bajamos, encendiendo nuestras linternas. El aire era pesado, cargado de un olor dulzón y nauseabundo que me revolvió el estómago. Nos adentramos a pie, siguiendo el camino. Lo que encontramos allí me persigue hasta el día de hoy. En un claro, rodeado de árboles centenarios, había un círculo de gente vestida con túnicas negras. Antorchas clavadas en el suelo iluminaban la escena con una luz rojiza y parpadeante. En el centro del círculo, una piedra plana, cubierta de sangre. Y sobre la piedra, el cuerpo mutilado de una joven. No voy a entrar en detalles sobre las heridas. Baste decir que era evidente que había sido torturada antes de morir. Sus ojos estaban vacíos, fijos en el cielo estrellado. Los encapuchados no parecían sorprendidos de vernos. Ni siquiera se inmutaron. Continuaron con sus cánticos, en un idioma que no reconocí. Era una letanía monótona y gutural que me heló la sangre. Ricardo intentó acercarse, pero yo lo detuve. Algo en esa escena me decía que no debíamos interferir. Era como si hubiéramos irrumpido en un lugar que no nos pertenecía, un lugar donde las leyes de la realidad no aplicaban. Llamé a la policía por la radio, con la voz temblorosa. Les expliqué lo que estábamos viendo, tratando de mantener la calma. La respuesta fue lenta, casi incrédula. Nos dijeron que esperáramos refuerzos, que no nos moviéramos de allí. Esperamos. El tiempo pareció detenerse. Los cánticos continuaron, intensificándose gradualmente. El olor a sangre se hizo más fuerte, más penetrante. Vi a Ricardo tragar saliva varias veces, visiblemente afectado. Después de lo que parecieron horas, escuchamos las sirenas a lo lejos. Las luces de las patrullas rompieron la oscuridad.
Los encapuchados reaccionaron al instante. Apagaron las antorchas y se dispersaron en la selva, desapareciendo como fantasmas. Cuando la policía llegó, el claro estaba vacío. Solo quedaba el cuerpo de la joven sobre la piedra, la sangre seca brillando a la luz de las linternas. La investigación fue un desastre. No encontraron huellas, ni rastros de los encapuchados. Nadie en los pueblos cercanos reconoció a la víctima. El caso se cerró como homicidio sin resolver. Pero yo sé lo que vi. Y Ricardo también. Después de esa noche, ambos cambiamos. Ricardo se volvió más callado, más retraído. Yo empecé a tener pesadillas. Sueños vívidos y horribles sobre el ritual, sobre la joven sacrificada, sobre los encapuchados que desaparecían en la selva. Intenté olvidarlo, seguir adelante con mi vida. Pero la imagen de la joven sobre la piedra me persigue constantemente. A veces, cuando estoy solo en la ambulancia, en medio de la noche, juro que puedo oír los cánticos, el olor a sangre, la atmósfera opresiva de aquel claro. Nunca supe quién era la joven, ni por qué la sacrificaron. Nunca supe quiénes eran los encapuchados, ni a qué dios o demonio estaban invocando. Solo sé que presencié algo terrible, algo que desafía toda lógica y razón. Y sé que, en algún lugar de la selva yucateca, siguen ahí, esperando la próxima luna llena, el próximo sacrificio. El traqueteo del tren era un latigazo constante en mis sienes. No era un sonido nuevo, lo había escuchado durante horas, días incluso, pero ahora, con el estómago vacío y la garganta reseca, se amplificaba, se convertía en un martillo implacable. Miraba por la ventana, el paisaje desolado de la meseta castellana se deslizaba monótonamente. Campos amarillentos, salpicados de matojos secos, bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia. No había llovido en semanas, lo suficiente para que la tierra se agrietara, mostrando cicatrices profundas. El aire dentro del vagón era denso, cargado con una mezcla nauseabunda de sudor, polvo y el vago olor rancio de la comida enlatada. A mi lado, el anciano dormía con la boca abierta, un hilo de saliva resbalando por su barbilla arrugada. Su respiración era áspera, entrecortada, un sonido que se mezclaba con el zumbido constante del tren. Intenté ignorarlo, pero se clavaba en mi conciencia como una astilla. Sentía la ropa pegada al cuerpo, la camisa áspera rascando contra mi piel irritada por el sol. Tenía una capa de polvo fino que se había infiltrado por todos lados, en el pelo, en las pestañas, en los pliegues de la piel. Era una sensación constante de suciedad, de abandono. Me picaban los ojos, la garganta. Necesitaba agua. Había bebido la última gota hacía horas. Ahora, la cantimplora vacía pesaba en mi mochila como un recordatorio constante de mi imprudencia. Había subestimado la duración del viaje, había confiado en encontrar algún pueblo donde reabastecerme. Pero solo había visto estaciones abandonadas, fantasmas de una época mejor. El hambre era un dolor sordo, constante, que se extendía desde el estómago hasta la cabeza. Sentía las tripas rugir, retorcerse. Intentaba distraerme, concentrarme en otra cosa, pero era inútil. El hambre dominaba todos mis pensamientos. Recordé la barra de pan que había guardado en la mochila, la que había racionado durante días. La había envuelto cuidadosamente en un trapo, esperando un momento de necesidad. Ahora, la imagen del pan se me aparecía con una claridad dolorosa. Cerré los ojos, intentando evocar el sabor, el olor. Pero el recuerdo solo servía para intensificar el hambre. Abrí la mochila con manos temblorosas. El trapo estaba sucio, impregnado del olor a polvo y sudor. Desenrollé la tela con cuidado. El pan estaba duro como una piedra, cubierto de una fina capa de moho verde. Lo olí con cautela. El olor era agrio, desagradable. Pero el hambre era más fuerte que el asco. Rompí un trozo pequeño y lo llevé a la boca. La textura era áspera, casi imposible de masticar. El sabor era rancio, amargo.
pero lo mastiqué lentamente, intentando extraer el máximo de nutrientes. Cada bocado era una tortura, pero me obligaba a seguir. Después de tragar el primer trozo, sentí una punzada de dolor en el estómago. Era como si el cuerpo se negara a aceptar la comida. Pero seguí comiendo, lentamente, con determinación. Sabía que era la única manera de sobrevivir. El paisaje exterior seguía siendo el mismo. Campos amarillentos, cielo plomizo. Pero ahora, después de comer, lo veía con otros ojos. Ya no era solo una extensión desolada, sino un lugar donde había vida, donde había esperanza. El anciano a mi lado seguía durmiendo, ajeno a mi sufrimiento. Su respiración era aún más áspera, más entrecortada. Me pregunté cuánto tiempo le quedaba. Me pregunté si yo tendría la misma suerte. El tren siguió traqueteando, avanzando lentamente hacia su destino. No sabía qué me esperaba allí. Pero sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que sobrevivir. La tarde avanzaba lentamente. El sol, oculto tras las nubes, proyectaba una luz grisácea sobre el paisaje. El frío empezaba a calar en los huesos. Me abracé a mí mismo, intentando mantener el calor. Miré a mi alrededor. Los otros pasajeros estaban en su propio mundo, absortos en sus pensamientos, en sus problemas. Algunos dormían, otros leían, otros simplemente miraban por la ventana. Nadie parecía notar mi presencia. Me sentí solo, aislado. Como si fuera el único que sufría, el único que luchaba por sobrevivir. Pero sabía que no era así. Todos en ese vagón, en ese tren, estaban lidiando con sus propios demonios. Todos estaban buscando un lugar mejor, una vida mejor. Recordé a mi familia, a mis amigos. Recordé los buenos momentos que habíamos compartido. Recordé las risas, los abrazos, las palabras de aliento. Esos recuerdos eran mi refugio, mi consuelo. Me daban fuerzas para seguir adelante. Pensé en el futuro. En lo que quería hacer, en lo que quería lograr. Quería volver a ver el mar, sentir la arena bajo mis pies. Quería volver a abrazar a mis seres queridos, decirles cuánto los quería. Quería volver a vivir. El tren redujo la velocidad. Escuché el chirrido de los frenos. Nos estábamos acercando a una estación. Miré por la ventana. Vi un pequeño pueblo, con casas bajas y calles empedradas. Vi gente caminando, niños jugando. Vi vida. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era el momento de bajar. Era el momento de enfrentarme a mi destino. Respiré hondo y me levanté. Me puse la mochila al hombro y me dirigí hacia la puerta. Al bajar del tren, sentí el aire fresco en mi cara. Era un aire limpio, diferente al aire viciado del vagón. Pisé el andén. La tierra estaba húmeda, cubierta de barro. Olí el olor a tierra mojada, a hierba fresca. Era un olor agradable, reconfortante. Caminé hacia la salida de la estación. Vi un cartel que indicaba el nombre del pueblo, Esperanza. Sonreí. Tal vez ese era un buen augurio. Salí a la calle principal. El pueblo era pequeño, pero tenía un encanto especial. Las casas estaban pintadas de colores vivos, las ventanas adornadas con flores. Había un pequeño mercado, con puestos de frutas, verduras y artesanías. Me sentí atraído por el mercado. Me acerqué a un puesto de frutas y verduras. Vi manzanas rojas, naranjas jugosas, tomates brillantes. Sentí el impulso de comprar algo, de saborear la frescura de la comida. Pero no tenía dinero. Había gastado mis últimos ahorros en el billete de tren. Tendría que buscar otra manera de conseguir comida. Me acerqué a una anciana que vendía pan casero. Olí el olor a pan recién horneado. Era un olor irresistible. Buenos días, le dije a la anciana. Su pan tiene un aspecto delicioso.
La anciana me miró con curiosidad. Buenos días, me respondió. ¿Le gustaría probar un trozo? Acepté con gratitud. La anciana me dio un trozo de pan caliente. Lo probé con deleite. Era el mejor pan que había probado en mi vida. Está delicioso, le dije a la anciana. Muchas gracias. De nada, me respondió la anciana. Veo que tiene hambre. ¿De dónde viene? Le conté mi historia. Le conté mi viaje, mi hambre, mi soledad. Le conté mi esperanza de encontrar una vida mejor en ese pueblo. La anciana me escuchó con atención. Cuando terminé de hablar, me miró con compasión. Joven, me dijo la anciana. Este pueblo es pequeño, pero tiene un gran corazón. Aquí encontrará ayuda, encontrará trabajo, encontrará un hogar. ¿De verdad?, le pregunté. Sí, me respondió la anciana. Yo misma le ayudaré. Venga conmigo. La seguí hasta su casa, una pequeña cabaña de piedra con un jardín lleno de flores. Me invitó a entrar. Me ofreció comida, agua, una cama para descansar. Me sentí abrumado por su generosidad. No podía creer mi suerte. Después de tantos días de sufrimiento, finalmente había encontrado un lugar donde podía sentirme seguro, donde podía sentirme cuidado. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Soñé con el mar, con mi familia, con una vida mejor. Soñé con esperanza. Al día siguiente, la anciana me presentó a los vecinos. Me consiguieron trabajo en una granja cercana. Me dieron ropa, comida, herramientas. Poco a poco, me fui integrando en la comunidad. Hice amigos, aprendí nuevas habilidades, empecé a construir una nueva vida. Nunca olvidé mi viaje, mi hambre, mi soledad. Pero esos recuerdos me sirvieron de motivación para seguir adelante, para valorar lo que tenía, para ayudar a los demás. Encontré mi esperanza. Encontré mi hogar. El agua helada me calaba los huesos, un dolor sordo que competía con el ardor de las raspaduras en mis rodillas. El barro, una pasta fría y grumosa, se me pegaba a la piel, dificultando cada movimiento. Podía oler la tierra mojada, un aroma penetrante que se mezclaba con el acre hedor del gasóleo que aún emanaba del vehículo volcado. Un zumbido constante, como un enjambre furioso, resonaba en mis oídos, probablemente el tinnitus disparado por el golpe. Intenté respirar hondo, pero el aire era denso, pesado, y me quemaba la garganta. Me arrastré unos metros, sintiendo la gravilla clavarse en las palmas de las manos. La chaqueta empapada era un lastre insoportable, pegada a mi cuerpo como una segunda piel gélida. A lo lejos, entre el rugido del viento y el crepitar de la maleza, creí escuchar un gemido. ¿Era real? ¿O solo una alucinación producida por el shock? Me obligué a levantar la cabeza. El cielo, un manto plomizo y amenazante, se extendía sobre mí. Gotas gruesas y frías comenzaron a caer, golpeándome la cara como pequeñas agujas. El sabor salado de las lágrimas se mezclaba con el de la sangre que corría por mi labio partido. Cada músculo de mi cuerpo temblaba incontrolablemente. El dolor era constante, omnipresente, pero lo ignoré. Tenía que saber si alguien más había sobrevivido. Tenía que intentarlo. El olor a metal quemado se intensificaba, un recordatorio constante del peligro que aún acechaba.